empezamos a hacer el recorrido de la historia y una de las cosas por las que se nos hace difícil la historia es porque luego no tiene figuritas, entonces les ando buscando figuritas para que se diviertan. Pero muy interesante el año en el que Nerón incendia Roma, porque la carta de Primera de Pedro es escrita por esa misma fecha, si no mal recuerdo es en el 66, Primera de Pedro, y él va a decirle a la gente, sométanse a las autoridades, ¿sí? Y al tiempo que les dice, sométanse a las autoridades, capítulo siguiente, le dice a las mujeres, así también ustedes sométanse a sus maridos. Y muy interesante que diga eso porque Nerón los está matando de manera injusta, de manera ilegal, de manera arbitraria, abusiva, despiadada, y les dice, aún con todo eso, sométanse a las autoridades. Y luego a la mujer le dice, igual ustedes sométanse a su marido, ¿no? Aunque sea un Nerón cualquiera, ¿no? Entonces, las fechas de esto nos sirven a veces para que a la hora que estamos interpretando la escritura tengamos un punto de referencia de qué es lo que nos quieren decir. El gran incendio de Roma, Nerón inicia la persecución nacional. Ya había persecución, esta persecución, ¿se acuerdan por parte de quién inició? Por parte de los judíos, en las sinagogas. Los judíos están persiguiendo a los cristianos y están pues tratando de argumentar cosas en contra de ellos. Roma, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A través de Herodes, quiere de alguna manera congraciarse con los judíos y manda a crucificar a Jesucristo. Pero se sabe que Herodes no estaba bien con Roma y se va a tardar algún tiempo, ¿verdad? Casi 30 años, vamos a hablar, para que entonces ahora Roma también le entre a la persecución con los cristianos. 30 años de hostilidad, hay persecución por parte de los judíos, pero ahora son los judíos más los romanos. Ellos han sido expulsados de la sinagoga, los que han creído en Jesucristo, y entonces ahora van a tener que vivir todo este problema. Él comienza la historia, comienza la historia de la iglesia del primer siglo después del libro de los Hechos, y en los 60 Roma es incendiada, inicia una gran persecución bajo Nerón. El fuego inició en la noche de julio 18 al 19 del 64, en una sección de la ciudad donde se vendían objetos fáciles de quemar. Era una zona de mercado y era fácil que hubiera el incendio ahí. De acuerdo con Tácito, que es un narrador de la época, que vivió entre el 56 y el 117, el fuego continuó durante 5 días, destruyendo 4 de los 14 distritos romanos y causando daño a otros 7. Esto, pues acuérdense, no hay bomberos, ¿verdad? No pudieron llamar a los bomberos, y esto se está quemando y es un fuego descontrolado. Como sabemos, ¿verdad? No era fácil conducir el agua que pudieran tener a la mano, la tenían que ir a sacar de un pozo y sacarla, entonces era prácticamente imposible parar esto. Nerón dice, ¿verdad? Roma es incendiada, inicia la gran persecución para robar. El origen del fuego es incierto, no se sabe exactamente si Nerón lo mandó a quemar, pero Suetonio, un historiador romano, y Cassius, que era otro gobernante, sugieren que Nerón fue quien lo causó. Tácito dice que los primeros cristianos confesaron que fueron ellos, pero la realidad es que esta confesión fue forzada. Recuérdense que cómo era la argumentación, ¿verdad? O sea, tienes que decir lo que yo te diga o te vas a morir, de tal manera que cuando ellos confiesan que ellos fueron, pues fue o confiesas o te mueres, y lo declara Tácito. Los incendios eran hasta cierto punto algo común en Roma, hubo otro en el 69 y uno más en el 80. De hecho, los historiadores dicen que Nerón tenía ya planes de reconstrucción y que los presentó antes de causar el incendio. Con el incendio, Nerón podía fácilmente llevar a cabo todos sus planes de reconstrucción. Esto no se lo cuenten a Claudia Sheinbaum,
no se le vaya a ocurrir, ¿verdad? Para ese momento, ahorita vamos a regresar con el incendio en Roma, pero para ese momento, pues ¿quiénes son los cristianos? ¿Qué está pasando ahí con ellos? Es alguien en quien ha confiado como Jesús, en Jesús como Señor y Salvador, y esta respuesta pues es de los mismos cristianos. Pero para todos los romanos, para todo el imperio, pues ¿quiénes son estos cristianos? Sucedería que si vivieras en algún lugar donde solo unos pocos habían sabido acerca de Jesús, las primeras décadas la lucha era enseñar a los seguidores de Jesús a saber quiénes eran en realidad ellos mismos, ¿sí? Recuerden, no hay iglesia, la iglesia es algo nuevo. Sabían cómo se llevaba a cabo la sinagoga, qué se hacía en la sinagoga, cómo ser judío, ¿verdad? Los sacrificios, las fiestas. Pero ahora que todo eso está cancelado, ¿de qué se trata? ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos de hacer? Y esto se lo están preguntando los mismos cristianos, ¿verdad? Vamos a tener problemas, ¿verdad? Que el mismo Pedro en algún momento dice, tienen que observar algunas normas judías y dicen, pues no tiene por qué ser así y van a tener que llegar a un acuerdo. Desde la perspectiva romana ellos solamente eran una secta de los judíos, así les denominan en Hechos 16:20, una secta, una división y secta en el sentido de que eran algo aislado. De acuerdo a los judíos, los cristianos eran renegados que habían abandonado la antigua religión judía, y esto porque ellos decían que su fe cumplía con la ley judía, incluso se llamaban a sí mismos la Israel de Dios, o sea, entendiendo que Israel para ese entonces, ¿dónde está? Ya no es nación, ya no tiene territorio, está bajo el dominio romano, a pesar de que está en Jerusalén, y Roma los respeta, ¿verdad? Por eso vemos que cuando van a sacrificar a Jesucristo está ese conflicto entre que si los sacerdotes van a ver al gobernador de la zona, Poncio Pilatos, a Herodes, para saber qué van a hacer, porque estaban bajo su autoridad. Al mismo tiempo, conforme crecía la cristiandad, más y más se iban separando de las leyes judías que Cristo y los apóstoles sí habían practicado. Muy interesante. Jesucristo practicó las leyes judías, los apóstoles practicaron las leyes judías, pero conforme fueron entendiendo más y más lo que significaba la iglesia, ellos se iban separando porque ya no le veían razón a los sacrificios, ya no le veían razón a las fiestas. ¿Por qué? Porque Jesucristo los había instruido acerca de lo que era la gracia salvadora. Y fue hasta el año 100 aproximadamente que el cristianismo fue considerado como algo diferente de la fe judía. Estamos hablando de que aproximadamente Jesucristo muere en el 33, estamos hablando ahí de 67 años que tomó que se dieran cuenta que era algo diferente, porque los judíos querían seguir siendo judíos y no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías, y entonces pues esto va a tomar algún tiempo. Siempre acuérdense de situarnos en la época, la información es muy lenta, no hay imprenta, no hay escritos circulantes, la información la tienen algunos pocos y todo esto hace que sea más difícil la comunicación. Las sinagogas habían lanzado a los cristianos y ahora la persecución en Roma los perseguían. ¿Cómo fue que creció la fe cristiana? Esto es muy interesante. No hay una sola respuesta. En Roma crecía a pesar de la persecución. En Jerusalén crecía a pesar de la persecución. O sea, no los estaban deteniendo, los estaban matando, y la fe, en lugar de menguar, seguía creciendo y creciendo. La única respuesta divina es que el evangelio es poder de Dios, como nos dice Romanos, ¿verdad? Y Hechos, en el sentido de que fue creciendo en Samaria, en Judea, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra, y se fue extendiendo lentamente. Regresamos con Nerón, ¿verdad? Roma es incendiado, pero Nerón no acepta la culpa. A mediados del verano del 64, ¿verdad? Todo esto está quemándose, las flamas ardieron durante 6 semanas y 10 de los 14 distritos fueron destruidos. Cuando el fuego acabó,
solo había escombros carbonizados. La construcción, también esto es muy interesante, la construcción era con piedra y madera, ¿sí? Los techos tenían madera, entonces incluso pudiera ser que hasta tuvieran algún tipo de paja encima, entonces los incendios destruían edificios porque parte de la estructura la reforzaban con madera, la madera se iba a quemar con los incendios y esto quedaba completamente destruidos. Nerón se encontraba a varios kilómetros de distancia y a pesar de esto muchos romanos culparon a Nerón. El rumor que él había quemado para reconstruirla se esparció y se pensó que era por un capricho que él había tenido. Entonces los mismos romanos supieron, pero los cristianos les estaban causando muchos problemas y dijeron, vamos a deshacernos de ellos, ¿verdad? Estos rumores se hicieron mayores, incluso se dijo que Nerón tocaba el arpa mientras observaba el incendio. Esa figurita la hemos visto en muchas representaciones, ¿verdad? Nerón respondió a los rumores entregando regalos a los ciudadanos de Roma. O sea, les vamos a pagar sus casas, ¿verdad? Vino el incendio y les vamos a dar ahí una compensación para que reconstruyan sus casas, pero eso solo detuvo los rumores por un tiempo. Para deshacerse por completo de los rumores, pues ya Nerón dijo, pues fueron los cristianos, ¿no? Los cristianos eran ya odiados por la ciudadanía, por los que los aceptaron como chivos expiatorios. Ahorita vamos a ver por qué los odiaban. Algunos fueron dejados desnudos y descuartizados por perros, otros crucificados, otros quemados vivos para servir como antorchas nocturnas. O sea, no eran muertes simples, no les daban tiro de gracia, sino los hacían sufrir. O sea, era un sacrificio humano terrible, ¿verdad? La tradición cristiana ve a Nerón como responsable de muertes de Pedro, de Pablo, debido a la forma en la que torturó a los cristianos. Debido a la forma en la que torturó a los cristianos, fue considerado como el anticristo en su época. Esto es muy interesante. El anticristo ha sido identificado en varias épocas de la historia con diferentes personas. Esto se le denomina, por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis, le denominamos interpretación preterista, en donde ubicamos los primeros escritos acerca de Apocalipsis, en los que identifican al anticristo con Nerón, porque ellos decían, este es el hombre más terrible que había habido hasta la historia. Cuando llegamos a la Reforma, el anticristo va a ser identificado como el Papa. Los reformadores van a decir el anticristo es el Papa. Cuando llegamos ya a este siglo, la interpretación, sobre todo la interpretación centroamericana, porque Centroamérica ha producido teología y la única teología que ha producido Centroamérica ha sido herejía, pero en Centroamérica se genera lo que se llama la teología de la liberación. No tiene que ver nada con liberación de demonios ni cosas de esas, sino de una liberación social. Y de ahí surge otra cosa que se va a llamar tenemos la interpretación preterista, la de los reformadores es la histórica, y esa centroamericana del siglo pasado, es que ya es siglo pasado, ¿verdad? 1900, se le llamó interpretación idealista, ¿sí? Con esa teoría de la liberación, se dijo que lo que describió Apocalipsis era así como el ciclo sin fin, ¿no? O sea, como el Rey León, que volvía a surgir todo, se destruía y volvía a surgir todo, y de esa manera la interpretación de Apocalipsis es idealista, en donde muchos actualmente dicen que no va a ser como dice Apocalipsis, sino que eso solo se nos da para hablarnos de ese ciclo sin fin. Entonces tenemos interpretación preterista, interpretación histórica, que es de la Reforma, interpretación idealista, y la que nosotros tomamos como la más seria y la más pegada a la interpretación de acuerdo a la hermenéutica y el exégesis es la interpretación futurista, es decir, no ha sucedido nada de lo que describe Apocalipsis como lo describe Apocalipsis. Esperamos que suceda en un futuro, pero bueno,
aquí ellos están creyendo que es el anticristo, ¿sí? Nerón no es así, pero ellos así lo ven. Y en los últimos 30 años, los apóstoles están escribiendo el Nuevo Testamento, todos ellos van a ser martirizados y antes de sus muertes están cumpliendo con ir a predicar el Evangelio a todo lugar, ¿verdad? Todo esto nos habla de cómo está sucediendo todo ese cambio. Acuérdense, no hay Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está en producción. Apenas lo están escribiendo y se va a tomar mucho tiempo. Fechas de libros del Nuevo Testamento, Santiago, y no le pongo la fecha, así acá está. Se cree que es del 45 al 48. El autor Santiago, medio hermano del Señor, lugar de la escritura, Jerusalén, y se considera que es del 45 al 48, después del martirio del hermano de Juan, pero antes del concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se sitúa en el 45, o sea que pudiera ser hasta incluso en el 44, y Santiago se considera el primer libro del Nuevo Testamento. Gálatas, autor Pablo, lugar de la escritura no se sabe, este es entre el 49 y el 50, escrita poco después del concilio de Jerusalén a las iglesias del sur de Galacia. Algunos eruditos dicen que fue a mediados de los 50 y para las iglesias del norte de Galacia, ¿sí? Todo esto se está produciendo. Primera de Tesalonicenses, autor Pablo, lugar de escritura Corintio o Corinto, es en el 51, después de, es escrito después de haber plantado una iglesia ahí en Corinto. Segunda de Tesalonicenses, también Pablo en Corinto, este es en el 51-52, varios meses después de su primera carta a ellos. Pero ojo, se están escribiendo y apenas empiezan a circular en las iglesias. Esto les podía tomar meses y años llegar de una iglesia a otra. Primera de Corintios, Pablo, lugar de la escritura, Éfeso, en el 55, escrita en el tercer viaje misionero de Pablo, como respuesta a sus muchos interrogantes. Noten que hay segunda, tercera y cuarta de Corintios. Perdimos la tercera y la cuarta. No, la segunda y la cuarta. Tenemos primera y tercera, pero se le denomina primera y segunda. No sabemos qué contenían esas otras dos cartas, ¿eh? Y esto es muy interesante porque finalmente el canon se formó con lo que Dios quiso que se formara el canon. Segunda de Corintios, autor Pablo en Filipos, 55-56, meses después de Primera de Corintios y después de su predicación persuasiva ahí en Primera de Corintios 2:4. Romanos, Pablo, ¿verdad? También le escribe en Corinto, en el 56, escrito durante su tercer viaje misionero de Pablo a los cristianos que vivían en Roma. O sea, Pablo iba evangelizando, haciendo tiendas y de paso escribía cartas y las mandaba con Tíquico y enseñaba a todos los que se encontraba en el camino. No tenía problemas de transporte, de circulación, de trabajo, todo lo incluía para poder cumplir con su ministerio. Tercera y cuarta, tenemos primera y tercera, faltan segunda y cuarta, ¿sí? Recibía una que otra pedrada, lo latiguearon, y no se quejaba. Pablo seguía trabajando para el Señor, ¿verdad? Mateo, autor Mateo, escrita en Jerusalén, se cree, algunos lo dudan, está entre el 55 y el 60, escrita como una apología a los judíos, presentando a Jesús como rey. Lucas, escrita por Lucas en Roma, alrededor del año 60, escrita a Teófilo, poco antes que fuera escrito el libro de Hechos, presentando a Jesús como hombre, ¿verdad? Efesios, escrita por Pablo, lugar en Roma en el 61, escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, posiblemente como una carta circular para todas las zonas de Asia Menor, ¿verdad? Las iglesias que son mencionadas en Apocalipsis. Colosenses por Pablo también, lugar en Roma, escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma y escrita a los cristianos de Colosas. Filemón,
Pablo, ¿verdad? En Roma, escrita en el 61, escrita como una carta personal a Filemón acerca de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Y noten, apenas vamos a llegar al incendio en Roma, ¿sí? Y esto está circulando apenas por ahí, ¿no? Hechos, autor Lucas, lugar en Roma, 61, después de su evangelio, termina abruptamente con el primer encarcelamiento de Pablo y muy posiblemente escrita ahí. Filipenses, también escritor Pablo en Roma, en el 62, escrita al final del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Primera de Timoteo, escrita por Pablo en Macedonia, y esta ya va después, ¿no? Acuérdense que esto es aproximado, no tenemos así una exactitud precisa. Escrita durante el cuarto viaje misionero de Pablo, y ahí en Primera de Timoteo 1:3 lo podemos ver. Tito, también lo escribe Pablo en medio de un viaje, 65, escrita durante el cuarto viaje misionero de Pablo. Primera de Pedro, escrita por Pedro en Roma, a la cual Pedro le llamaba la Babilonia, ¿sí? Por la corrupción que había ahí en ese lugar, y también era parte de la interpretación que ellos hacían. Ahora muchos autores mezclan toda esa información, y si no se ubican en cada una de las interpretaciones y en cada uno de los autores, pues se disparan y andan diciendo cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, hasta la fecha todo el mundo insiste que el anticristo es el papa o va a ser el papa en turno, pero la Biblia no lo dice. Si la Biblia no nos dice va a ser el papa de Roma, no lo sabemos, ¿sí? Sin embargo, sabemos que va a ser el hombre que represente a quien más daño ha causado a la humanidad. Creemos entonces que puede ser la Iglesia Católica, pero no son los únicos que les han causado daño a los cristianos, ¿no? Segunda de Pedro, autor Pedro, lugar Roma, en el 67, escrita para los mismos lectores de Primera de Pedro para advertirle acerca de los falsos maestros dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ya había problemas muy serios dentro de la iglesia y están alertando de todo eso. Segunda de Timoteo, escrita por Pablo en Roma entre el 67 y 68, escrita poco antes de la muerte de Pablo durante su segundo encarcelamiento. Judas, escrita por Judas en Jerusalén del 67 al 69, seguramente antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ya que no es mencionado en el libro. Se supone que va a ser destruido el templo en Jerusalén en el 70, ¿sí? Entonces es un poco antes de que él escriba. Hebreos, autor desconocido, se escribe en Roma entre el 67 y el 69, escrita al final de la persecución bajo Nerón, posiblemente le escribió Pablo. Hay muchos posibles autores, pero algunos dicen que pudo haber sido Pablo, otros dicen que incluso Lucas mismo también, pero no se sabe con exactitud. Juan, el Evangelio, ¿verdad? Autor Juan, lugar donde le escribe en Éfeso, a finales de los 80s, como suplemento a los evangelios sinópticos. Juan era hermano del otro Santiago y presenta a Cristo como Dios. Primera, tercera de Juan, autor Juan, lugar en Éfeso, del 90 al 95, escrita desde Éfeso, en donde Juan se reubica después de Jerusalén 2 décadas antes, ¿no? Y Apocalipsis finalmente por Juan, en la isla de Patmos, 95-96, escrita al final del reino de Domiciano, estando Juan en el exilio de la isla de Patmos, ¿sí? Él va a estar escribiendo, y esa va a ser la que consideramos la última carta. Todas estas fechas, hay un grupo de personas que forman lo que se denomina la alta crítica. Hay crítica textual y alta crítica. La crítica textual tiene como objetivo encontrar copias, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, las más antiguas posibles, y tenemos más de 5,000 copias del primer siglo, ¿sí? De los primeros 100 años hay más de 5,000 copias, en donde es fácil determinar qué contenían los originales. La crítica textual analiza las copias
para entender qué tenían los originales. No tenemos el original de la carta a Éfeso, a los tesalonicenses o a Filemón, o el original de Apocalipsis, no los tenemos. Solo tenemos muchas copias. ¿De dónde surgen esas copias? Bueno, los que podían escribir dentro de la iglesia, lo que hacían cuando se leía la carta, ellos hacían su propia copia y le escribían de su propio puño y letra. Eso se les llamaba leccionarios también, y de esos hay más de 5,000, que podemos decir que menos del 0.5% del Nuevo Testamento se tiene duda de lo que decía el original. Por eso ustedes ven que a veces en la predicación decimos los escritos más antiguos no contienen esa parte, o sea, lo sabemos dónde se le incrementó, en qué momento fue, y hay varios textos, ¿no? El final largo de Marcos, la mujer esta adúltera que va a ser apedreada, está aumentada, el lugar donde dice en primera de Juan, el espíritu, ¿qué? El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan y hacen referencia a la Trinidad, tampoco estaban en los más antiguos. Entonces sabemos exactamente qué partes no estaban en los escritos más antiguos, pero esto lo investiga la crítica textual. Esta crítica textual es hecha por cristianos, por creyentes que buscan tener el contenido original de la escritura. Pero hay otro grupo que se denomina la alta crítica. La alta crítica, es una crítica, vamos a llamarle secular, no tienen al Espíritu Santo, no conocen la Biblia de la manera que nosotros la conocemos, la estudian como eruditos, como una obra literaria, y ellos atacan mucho estas fechas, ya atacan mucho la autoría. La alta crítica se puede concentrar en el autor, se puede considerar, pueden hacer su crítica al autor, pueden hacer su crítica al libro, pueden hacer su crítica al material con el que se escribe el libro, pero casi siempre están buscando derribar argumentos de la fe cristiana. Y esta alta crítica pues va a surgir hasta los 1700, casi 1800, pero antes de eso nadie tenía duda acerca del origen de los libros, ¿no? Martirio de los 12, todos van a morir de maneras feas, algunos no conocemos exactamente su muerte. Pedro, vocero apostólico de la iglesia temprana, él es en quien se centra la primera sección del libro de los Hechos, y escribió 2 epístolas del Nuevo Testamento. Recuerden que pueden dividir hechos, todos los hechos de Pedro, todos los hechos de Pablo, o bien Hechos 1:8 nos dice: y me serás testigo en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra, y se puede dividir en esas secciones. Entonces la primer parte de Hechos habla de Pedro. Él fue crucificado de cabeza en Roma bajo el reinado de Nerón. La tradición sugiere que visitó Bretaña y Gales, Francia. Él va a ser crucificado de cabeza o empalado, o sea, literalmente colgado de los pies, con la cabeza hacia abajo. Y dice la tradición que él solicitó ser muerto de esa manera, porque yo no tengo no tengo el valor, pero no valor humano, sino no soy digno más bien de morir como murió mi Señor. Y entonces, no quieres morir como murió él, pues de cabeza, o sea, eran muertes terribles. Andrés, la última vez que es visto es en Jerusalén, cuando Pentecostés, es decir, al inicio de la iglesia. Supuestamente predicó en Cintia, Asia Menor y en Grecia, eventualmente crucificado en Petras, en Acaya. Santiago, hijo de Zebedeo, también es últimamente visto en Jerusalén en Pentecostés, y presumiblemente hasta su ejecución por Herodes Agripa, ahí en Hechos 12. No se sabe exactamente cómo murió, pero fue martirizado. Juan, asociado con Pedro al inicio de Hechos en el templo de Samaria, exiliado a Patmos, al final de su vida escribió un evangelio y 3 epístolas, así como el libro de Apocalipsis. Fue enviado de Jerusalén a Efeso, probablemente al final de los 60. Fue uno de los primeros oponentes al gnosticismo.
y murió de muerte natural en Éfeso alrededor del año 100. Recuerden que era el discípulo amado del Señor, era el más pequeño de todos y se cree que es alrededor del año 100 que muere. Él va a salir de la isla de Patmos y va a regresar a Éfeso y se cree que ahí muere. Felipe en Jerusalén en Pentecostés, no es el mismo Felipe de Hechos 8, supuestamente crucificado en Hierápolis en Asia Menor. Mateo también es últimamente visto en Jerusalén en Pentecostés, escribió uno de los evangelios. Las tradiciones difieren citándolo en Macedonia, en Persia, en Frigia pero ahí, Frintia, bueno, y en Etiopía. Tomás también es visto en Jerusalén en Pentecostés, se supone que predicó en Babilonia. La tradición enfatiza que su ministerio y martirio sucedieron en India. Van a seguir esparciéndose, van a seguir comunicando más cosas. Bartolomé en Jerusalén en Pentecostés acompañó a Felipe a Hierápolis y martirizado después de ministrar en Armenia. O sea, ya va hacia arriba, ¿no? Santiago, hijo de Alfeo, en Jerusalén en Pentecostés fue últimamente visto. Se confunde con Santiago, el hermano de Jesús, posiblemente ministró en Siria y fue crucificado. Tadeo, en Jerusalén también en Pentecostés, fue la última vez que lo ven. Es confundido con Jusas, el hermano de Jesús, ministró en Edesa y no se sabe con exactitud cómo fue su muerte. Simón el celote en Jerusalén en Pentecostés. Los celotes van a ser antirromanos, ¿verdad? Van a ser un grupo que se va a mover en contra de Roma. Él es Simón el celote, está haciendo eso, pero se convierte, ¿verdad? El Señor lo llama y deja de ser celote, aunque esos celotes van a ser los últimos que van a defender Jerusalén por mucho tiempo. Bueno, no mucho. Muchos lo asocian con Persia, Egipto, Cartago, Bretaña, tampoco se sabe con exactitud cómo fue su muerte. Judas Iscariote se suicidó después de traicionar a Jesús, se elige a Matías y Pablo es uno de los demás apóstoles. El nombre de los 12 identificó siempre este grupo a pesar de ser 13, ¿no? Porque pues con Pablo serían 13. Pablo dice que no es digno de ser llamado así, de ser llamado apóstol, pero también se identifica como apóstol de Jesucristo. Cumple con las características de haber visto al Señor, porque en su conversión él ve al Señor, ¿no? 70. Tito, el emperador, destruye Jerusalén. Los celotes, que eran antirromanos, habían ocupado Jerusalén desde el 66. Lo protegían, esos celotes lo estaban protegiendo. Tito, el futuro emperador, sitia la ciudad y después de varias batallas y rápidamente somete a la ciudad. En el proceso, el templo es devastado, probablemente sin intención. ¿Sí? O sea, ya esta es la segunda destrucción. La otra destrucción fue por Babilonia en el año 600, ¿verdad? 580, 600 antes de Cristo, y esta es la segunda destrucción del templo. Actualmente lo que queda en pie del templo de Salomón es el muro de los lamentos, ¿sí? Y es el muro de los lamentos. A lo mejor lo han visto ustedes en la tele. Si quieren una foto, ustedes me dicen, yo voy, se las tomo y la traigo. Esa nada más la saqué de internet. Y el templo de Salomón era uno de los muros. Pero si ustedes ven una imagen en internet o en la tele, llegan a salir muchas veces, está como hundido y como que todo lo demás sobresale y como que ese muro hay que bajar a él. Y lo que sucede es que lo han destruido tantas veces a Jerusalén que hay escombros sobre escombros. Y aquí se puede ver también lo que usaron para construir ese muro del templo del Salomón, que eran otro tipo de rocas que a lo mejor habían sacado de otro lugar y simplemente las usaban nuevamente de cimiento, porque pues, las destruían, estaban ahí cerca
y las tomaban para volver a hacer su edificación, y por eso las vemos labradas o talladas de alguna manera. Y mucho de esto se sigue repitiendo en la historia. En muchos de los edificios antiguos, o sea, si van a Turquía, investigan todo lo que hay ahí, y en algunos lugares pueden entrar a los sótanos, que es donde está el cimiento, y de repente hay piedras con formas, y a lo mejor hasta tienen rostros o algo, pero pues como era cuadrada y encajaba bien para el cimiento de lo nuevo que iban a hacer, la tomaban para eso. Los celotes van a ser perseguidos por Roma y van a vivir aquí en esta meseta que es Masada. Por ahí hay alguna película, creo, de Masada. Esa es la última fortaleza de los celotes. No se podía subir. Aquí, si logran ver ustedes, se ve un camino. Pero esto, al ser una pared, si alguien quería subir por aquí, fácilmente lo veían y podían detenerlo. Esa es la pura meseta, pero vean cómo es una pared lateral, ¿no? Y después, los que lo logran invadir, hacen este terraplén. ¿Qué era el terraplén? Pues nada más acumularon tierra y tierra y tierra por meses, si no es que por años, para poder encontrar la forma de entrar a ellos, ¿no? Durante ese tiempo, está habiendo diferentes corrientes de pensamiento. Solo mencionamos el gnosticismo como una de las fuertes, hay más, el docetismo. El gnosticismo hablaba de que el conocimiento solo estaba reservado para algunos cuantos. Más adelante les voy a decir en qué pensaban exactamente estos gnósticos. El docetismo hablaba de que Jesucristo había sido simplemente un gran iluminado, que no era Dios, que simplemente cuando Jesucristo fue bautizado lo invadió la divinidad y tuvo divinidad durante sus 3 años de ministerio, pero que él no había sido 100% Dios y 100% hombre. Y entre el docetismo y el gnosticismo, pues están ahí en auge enseñándole a la gente: tú no puedes conocer, el conocimiento solo es reservado para algunos, solo nosotros podemos decirte qué es lo que debes de creer, porque a nosotros nos habla Dios directamente, ¿sí? Y tú no tienes el nivel necesario para que Dios te hable. Eso decía el gnosticismo. Los escritos de Juan, que son del 80 al 95, están atacando este gnosticismo. Por eso dice: el que niega que Jesucristo era Dios, el que niega que es Dios venido en carne, sea anatema, sea condenado, porque él está diciendo eso. Y también está hablando de que el conocimiento es para todos, ¿no? Tenemos que crecer en el conocimiento. Lo que Dios le dio en Apocalipsis, dice, es para todos lo deben de conocer, ¿no? A pesar de que es en una visión. En algún momento Juan se cambia de Jerusalén a Éfeso. Debió ser después de que Pablo le escribió a Timoteo, pues no se menciona a Juan en sus epístolas. Probablemente lo que motivó fue la muerte de Pedro y Pablo, yéndose por esta causa a Asia Menor para supervisar las iglesias. La destrucción de Jerusalén hizo imposible que algún cristiano pudiera vivir ahí, y es probable que Juan se haya ido antes de esos eventos. Las cartas de Juan mostraban la sana doctrina, obvio, en oposición a la falsa. Están diciendo: debemos de saber cuál es la sana doctrina. El gnosticismo ganaba influencia para entonces. Sin los escritos de Juan, los últimos 30 años del siglo hubieran sido nulos en cuanto a escritura. Y ahí nada más les pongo una imagen del gnosticismo, que ellos creían que había una comunicación directa de Dios a algunos hombres, pero Dios no se podía contaminar hablando como hombre. Entonces tenía a un logos, a alguien que tomaba la forma de verbo, ¿verdad? De logos, y ese era el que hablaba con los hombres. Por eso Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Verbo es la palabra logos, que eso viene de la mitología griega, el gnosticismo, y decían, los dioses tienen a un logos que habla a nombre de él para comunicarse con los humanos. Y entonces Juan inicia su carta diciendo, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, pero el logos era Dios. O sea, no hay nada de gnosticismo. Dios se sigue comunicando y Jesucristo fue Dios hecho hombre y atacaba también al docetismo, diciéndole a la iglesia, esto es en lo que deben de creer. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis nos dan información del estado de la iglesia, al menos en la última década del primer siglo, solo las de Asia Menor. La persecución bajo Domiciano, que es del 81 al 96, resultó en el encarcelamiento de Juan y su exilio a la isla de Patmos a mediados de los 90. De acuerdo a la tradición, Juan murió de muerte natural cuando regresó a Éfeso bajo el reinado de Trajano, alrededor del 98. Los cristianos, ¿verdad?, rechazaban a otro tipo de Dios. Creían en un solo Dios, el Dios de Israel revelado en Jesucristo, tomando en cuenta Deuteronomio 6, ¿verdad? Y 1 Timoteo 2:14, en Deuteronomio 6, Israel, Jehová, uno es, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres más que a Jesucristo hombre. Esto parecía algo arrogante para los romanos. ¿Cómo decir que solo tenían un Dios cuando ellos eran politeístas? Ellos tenían muchísimos dioses y entonces los cristianos irritaban a los romanos diciéndoles, Dios solamente hay uno y es nuestro Dios, es Jesucristo. Y esto les molestaba mucho. Incluso, ¿verdad?, los romanos ofrecían incienso a sus emperadores ya fallecidos, porque recuerden que la idea del emperador era Dios sobre la tierra. El emperador, por así decirlo, representaba a Dios en la tierra, y esto en todas las culturas de esa zona, ¿no? Del Oriente y Medio Oriente, los emperadores eran dioses sobre la tierra. Por eso cuando morían, los tomaban como alguien que podía interceder por ellos. Esto lo hacían buscando favor para su imperio, no tanto de manera personal. Los cristianos rechazaban a otro Dios, por lo que no creen en otras, por lo que no creen en otras deidades. Era algo considerado como traición a la patria. Los romanos lo tomaban como, oigan, ustedes no se están acoplando a esto. Incluso era como una especie de ataque en contra del imperio, por lo que la persecución de Nerón tuvo éxito. Las costumbres cristianas eran mal entendidas. Se decían que sus cuerpos, que sus actos religiosos consumían la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así los interpretaban. Son caníbales porque dicen que se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no entendían que era una representación, ¿verdad? Así los tomaban. También los creyentes se llamaban entre sí hermanos y hermanas, término que en Egipto se refería a amigos sexuales. Y entonces, más odio a los romanos porque estos hasta son pervertidos, ¿no? Los cristianos, por llamarse de esa manera. ¿Se acuerdan? Va a surgir la tradición del pescadito. Todo esto convenció a los ciudadanos de Roma que los cristianos eran peligrosos. Sin tener información de primera mano, los romanos acusaron falsamente a los cristianos de canibalismo e incluso de incesto. Y esto hace que acepten el hecho de que ellos incendiaron Roma. No, ellos saben que fue Nerón, pero dicen, pues vamos a creerle a Nerón y nos deshacemos de los cristianos. Esto es muy interesante, hermanos, porque fíjense, ¿quiénes son los que actualmente están rechazando toda la agenda homosexual, los que están rechazando el aborto, los que están rechazando todas las inmoralidades que está creciendo? Los cristianos de todo tipo. O sea, porque obviamente el señor de Roma está en contra y ya ven en qué lío se ha metido.
donde el papa anterior dijo que los homosexuales no eran pecadores y luego llegó y dijo que sí, pero a la mera hora se echó para atrás. Y hasta la fecha, hasta ahorita, ¿cómo vamos? Los únicos que representamos un contraataque a toda esa cuestión de la homosexualidad y todo, somos los cristianos. Y entonces nos están tachando de intolerantes, ¿sí? Y esto está creciendo, me sorprendió en la semana que teníamos ahí la televisión prendida, ni siquiera supe que estábamos viendo, pero sale dizque un sexólogo y estaba dando ahí consejos de sexo, y de repente dice, no, yo prefiero ser sexólogo porque si no sería cristiano, ya ves que los cristianos le dicen pecado a todo. Entonces dije, ignorante, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que públicamente está diciendo que nosotros somos los que nos oponemos, de tal manera que no les extrañe mucho que la persecución se agudice a los cristianos, porque somos los únicos homofóbicos según ellos, ¿verdad? Igual, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos van a decir el gobierno y todos los que pugnan por eso? Pues los cristianos son los que están mal, ¿sí? Y esto está creciendo, ¿por qué? Porque el cristianismo va a crecer. Así es de que no se extrañen mucho si en cortos años, o sea, tengamos algún tipo de persecución en México por decirnos cristianos y no aceptar todas esas cosas. ¿Quiénes estamos en contra del divorcio? Los cristianos. Y el gobierno, ¿saben ustedes que ya actualmente te puedes ir a divorciar sin necesidad de que vaya tu cónyuge? O sea, tú nomás llegas, me quiero divorciar, ya te divorcian, punto. Si el otro vino o no vino, su problema, ¿verdad? Tú ya quedaste divorciado. Y ya si hay bienes o si hay hijos, bueno, pues ya, ahora sí peleense por los hijos y peleense por los bienes, pero divorciados ya estás. ¿Y quiénes se oponen a eso? Los cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes luchan porque el matrimonio perdure? Los cristianos. Y es algo que estaba pasando ahí, ¿no? Los cristianos, obviamente, ya que los romanos están malinterpretando, los cristianos amenazaban su orden social. Pablo había declarado que no había judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Y qué decían los romanos? Espérate, Pablo. O sea, esto no es así, si hay esclavos y si la mujer tiene un segundo nivel, ¿no? Y de ahí que la agenda cristiana, matrimonios casados cristianos, pues no hay lugar ni para el machismo ni para el feminismo. O sea, tenemos que vivir como la Biblia nos lo enseña, respetando a la mujer como vaso más frágil. Siendo varones de nuestro hogar, debemos de ser el sustento del hogar, ¿verdad? Y esto es una lucha, ¿no? Es una agenda que va en contra de nosotros, de todo el orden que la Biblia establece para los cristianos. No es nada raro que ahora las mujeres ganen más que los hombres, pero ahora el lío es como la mujer va a someterse a su marido cuando el marido no gana lo que ella gana. Entonces es una agenda satánica la que está corriendo, porque más y más va a mostrar que los cristianos están nuevamente amenazando el orden social, ¿no? Cuando los cristianos pusieron esto en práctica, era una ofensa directa a los romanos. La iglesia representó un reto a Roma cuando dio bienvenida a las clases bajas y al valorar cualquier vida humana. Las leyes romanas impedían que un esclavo heredara propiedades. Y tenemos a Filemón, ¿no? O sea, recíbele, no hay problema. No es que fuera a heredar, pero lo trata como alguien igual. Jesucristo nunca habló en contra de la esclavitud, ¿sí? Pero sus enseñanzas acabaron con la esclavitud, ¿sí? Si un padre romano no quería a su recién nacido, simplemente lo dejaba a la intemperie, esperando que muriera, que se lo comieran los perros o que algo le pasara. Y entonces los cristianos retaron cuando adoptaron a estos pequeños, aceptaron a los esclavos y dijeron que las mujeres eran coherederas de la gracia. ¿Sí? Fue un reto total. Entonces los romanos dicen, sí, ellos fueron los que lo quemaron y vamos a acabar con ellos. Los romanos no aceptaban fácilmente lo nuevo, se apegaban a lo antiguo como mejor,
Y a pesar de que el cristianismo era descendiente del judaísmo, que era 1000 años más antiguo que la fundación de Roma, sin embargo, para los romanos, la iglesia era algo completamente nuevo. Y algo que los diferenciaba era que los judíos sí realizaban sacrificios y los cristianos no. Esto hizo que se solidificara la diferencia entre unos y otros. O sea, los cristianos no se apegaban en nada al orden social. Y esto es muy interesante, hermanos, porque por el ministerio ustedes saben que andamos por todos lados. Gracias a Dios yo he podido andar en Centroamérica, en Suramérica y en Estados Unidos, y llevo un viaje a España por ministerio. Y por ejemplo, en Centroamérica se habla de que en Honduras dan una cifra de 70, 60, 70% de convertidos al cristianismo. Y dices, bueno, ¿y qué cambios hay? Ninguno, ninguno, porque no tienen un profundo conocimiento cristiano. Y así te puedes ir Guatemala, ya ven que ahí está el señor que nada más le gusta el cash, que no le gusta nada que no sea cash, y se habla también de un gran número de convertidos, pero ¿cómo está Guatemala? O sea, ¿y es realidad su cambio? Hay un hombre que se llama Alberto Motesi, que lleva la idea de cambiar el gobierno en Centro y Suramérica. Esa es su agenda, ese es su tipo de evangelismo. Y dice, hay que meter cristianos al gobierno, y los han metido. ¿Y qué creen que ha pasado con los cristianos que llegan al gobierno? Se corrompen, ¿sí? Entonces, el cristiano, cuando verdaderamente va a vivir la vida cristiana, tiene que generar verdaderos cambios en la sociedad. Y fíjense, para 2003, te estaba hablando de hace 15 años, se decía que Naucalpan era el municipio a nivel nacional con más iglesias cristianas. Para 2008 es Chiapas el estado que tiene más número de iglesias cristianas, y hay un municipio en especial en Chiapas que es el que más iglesias cristianas, pero son carismáticas. Y entonces yo diría, bueno, debieron haber visto algún cambio en Naucalpan, no lo vieron. Debieran de decir, no sé, ¿no? Los policías, no, aquí no se puede pedir mordida, no te dan. Se dejan llevar todos, ¿no? No pidas mordida porque la gente no va a acceder a darla. Y debe de haber cambios en su totalidad cuando hablamos de un verdadero cristianismo. Debe de haber cambios en tu persona primero, para que entonces haya cambios en los que te rodean, tu familia, si eres casado, tus padres, ¿verdad? Y que noten esos cambios en ti, para que después tus vecinos noten que hay algo diferente en ti, ¿no? Y debemos de manifestar ese tipo de cambios. Algo muy triste es que hermanos que, por ejemplo, tienen negocios, contratan a cristianos y tienen unas experiencias con los cristianos terribles. Porque el cristiano, pues como mi patrón es creyente, ya puedo abusar, él ya me va a entender que tengo que faltar, él me va a entender que puedo llegar tarde, él me va a entender que no le eche ganas porque me dio la depre, ¿no? O sea, debe de haber una excelencia en todo lo que hacemos como cristianos si verdaderamente queremos cambiar esto, ¿no? Resultado de la persecución romana y judía. ¿Por qué crecieron las iglesias? Decíamos antes, y decíamos obviamente fue por la intervención divina, pero los motivos humanos, desde luego, siempre son algo misterioso que se mezcla con la voluntad divina. La gente del primer siglo se convirtió a Cristo de la manera que lo hace hoy en día por muchas razones. Vemos algunos factores que humanamente son dignos de considerar. Primero que nada, los primeros cristianos fueron movidos por una convicción ardiente. Arriesgaban su vida. O sea, ¿cuántos de ustedes arriesgan su vida por venir hoy aquí? O el domingo. No, ninguno, ¿verdad? Pero, ojo, puede ser que le empecemos a arriesgar, ¿sí? Veamos algunos factores que humanamente son dignos de considerar. Primero que nada, los primeros cristianos fueron movidos por una convicción ardiente. Supieron que habían sido redimidos cuando Dios mismo invadió su tiempo, cuando pudieron ver a Dios ahí.
Segundo, el evangelio cubrió muchas de las necesidades que ellos sentían en sus corazones. Los estoicos decían cuál era el camino para la felicidad, pero los cristianos añadieron gracia divina. ¿Quiénes eran los estoicos? Los estoicos proclamaron que se podía alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajenos a las comodidades materiales. ¿Sí? O sea, ellos decían, hay que subyugar el cuerpo para que entonces el espíritu sea exalzado. Y entonces estos estoicos, ¿verdad?, fueron los que movieron a los monjes, a los ermitaños. Había muchos tipos de monjes en esa época. Había unos que se ponían en un pilar hasta arriba y solo les subían comida, no se bañaban, vivían aislados. De ahí después van a surgir las ideas para el monasterio. Sí, pero los cristianos les dijeron, no, es por gracia, no es por obras, ¿no? Y Pablo ataca eso. Solo el amor activo de Dios, en lugar de la disciplina del individuo, podía hacer posible la vida cristiana y dirigir su vida. Los estoicos tenían que hacer todo para lograr la felicidad que ellos buscaban. Y el cristiano decía, solo el amor a Dios y la gracia divina te va a hacer feliz o encontrar esa felicidad que busca. Lo que los estoicos ofrecían, los cristianos lo comprobaban. Los estoicos no podían hacer nada de eso. Tercero, la expresión práctica del amor cristiano fue una de las principales causas del éxito cristiano. Tertuliano dijo, vean cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. ¿Cómo es el amor en nuestra iglesia? Yo honestamente, como pastor de Iglesia Cristiana de la Gracia, les digo que nos falta amor a todos, me incluyo, ¿sí? La gente tiene que ver nuestro amor, nuestro compañerismo, cómo nos preocupamos los unos por los otros. Y no estamos hablando de resolverles la vida o de llegar con camiones de dinero y decirle te los regalo, no, ese no es el amor. Pero a veces preocuparnos, ayudarnos, ¿verdad? Puede ser a lo mejor esa ayuda en comprensión. Les menciono el estacionamiento siempre, ¿verdad? Terrible el estacionamiento, ¿verdad? Porque el que se queda ahí atorado empieza a bajársele lo cristiano. Oigan, es que qué desconsideración, ¿por qué no vienen a mover los carros? ¿Qué debería de hacer aquel? Decir, no se preocupe, hermano, siga en comunión con los hermanos, yo aquí me espero. Y el que está acá adentro estorbando debería decir, hermano, permíteme, no quiero incomodar a mis hermanos, voy a mover mi carro para que los hermanos no se incomoden, ¿verdad? Y ese amor deberá de encontrarse, ¿no? O sea, uno que dice no quiero estorbar y otro que dice no hay problema, me espero. Y entonces todos vivimos la fiesta en paz, ¿verdad? Pero el de allá afuera quiere que este es el que cambie. Y el de acá adentro quiere que el que cambie es el de allá afuera, cuando debe de ser mutuo, ¿verdad? Y en ese sentido, afectar a nuestra sociedad viendo ese compañerismo. Y es un trabajo que tenemos porque es un mandato que tenemos de Dios. En esto sabemos que amamos a Dios si amamos a los hermanos, ¿no? Y ese amor por los hermanos debe de ser directo. Acuérdense también que la mayor área de prueba que hay en la vida del cristiano es la iglesia. Es que yo no vengo a la iglesia porque me ven feo. Ya saben lo que hay que contestarles. Estás feo, no te pueden ver de otra manera. Te están diciendo la verdad, no te ofendas, ¿verdad? Es que no me saludan, pues salúdalos tú. O sea, para que tú no tengas problema. Es que no veo que me den amor, pues tú tampoco das, o sea, muy simple, ¿no? Y entonces noten lo que había aquí, amaban a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, visitaban a los que estaban en prisión o a aquellos condenados a muerte en las mismas. Durante la hambruna mostraban actas de compasión, lo mismo en las guerras y en los terremotos. Eso era lo que hacía, y por eso Roma dice que se mueran. La iglesia ofrecía sepultura para los pobres, decían que no querían privar a los pobres de un honroso entierro. Lactancio, un erudito africano, escribió, no permitiremos que la imagen de Dios sea lanzada a las bestias salvajes y a las aves, se le debe regresar a la tierra lo que nos dio. Es decir, vamos a enterrarlos aunque sea, ¿no? Los dejaban ahí, en una especie de basurero en donde llegaban aves de rapiña, en donde llegaban todo tipo de bestias a devorarlos. Y este hombre Lactancio dice hay que enterrarlos. Esto
hizo que adquirieran las famosas catacumbas y los asoció con ellas, pues eran tumbas muy baratas, ¿no? Eran pues, literalmente laberintos de cuevas formados naturalmente y no era una cueva hecha ex profeso para una tumba, ¿sí? El emperador Juliano dijo, el ateísmo, esto era el cristianismo para él, ha avanzado especialmente por el amor servicial que le dan a los extraños y por medio del cuidado para sepultar a los muertos. Es un escándalo que no veamos un solo judío que sea mendigo y cómo que estos galileos sin Dios verdadero se preocupen no solo por sus pobres, sino por los nuestros también, mientras que los nuestros nos miran buscando la ayuda que deberíamos darles. Finalmente, la persecución sirvió más como publicidad que como un freno al cristianismo. ¿Saben por qué ahora estamos todos aletargados? Porque no hay persecución. Dejen que se agudice y que te identifiquen como cristiano. Nosotros estamos registrados ante la Secretaría de Gobernación como ministros de culto. La Secretaría de Gobernación tiene nuestros datos de cada uno de nosotros como pastores. Si inicia la persecución, ¿cómo creen que va por dónde creen que va a empezar? Pues por los que tienen enlistados, ¿sí? Y esto ya se dio. Esto ya se dio en México en 1926 al 29, cuando la batalla cristera, porque se trataron de deshacer de los sacerdotes, y por diferentes razones, se los voy a platicar algún día. Los martirizados eran presenciados por muchos en los anfiteatros, era el circo romano. El término mártir significó originalmente testigo y esto era lo que protagonizaban los cristianos al momento de ser martirizados. El sufrimiento de estos hacía finalmente una gran impresión en la vida de los que lo presenciaban, especialmente en los jóvenes. Muchos gritaban al recibir el martirio lo mismo que Jesús dijo en su cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que la multitud esperaría serían injurios, pero en su lugar recibían bendición. Bueno, otra ya. Este periodo, sin embargo, este tiempo de extraordinaria expansión antes de que el cristianismo se movía de las catacumbas a las cortes imperiales, sirve para recordarnos que en este tiempo la iglesia era verdaderamente católica en el sentido de universal. Acuérdense, lo que echó a perder el término católico es el calificativo romano, ¿verdad? Y solo cuando esta es verdaderamente impulsada por el Evangelio para llevar a todos los hombres a conocer la fe en Jesucristo. El término católico fue usado de manera correcta en sus inicios al buscar que la fe en Jesucristo fuera lo final. Resultado de la persecución romana judía, la persecución se agudizó y hubo necesidad de practicar el cristianismo en oculto. Los cristianos fueron considerados como delincuentes en huida, pues una vez detectados podrían ser asesinados con toda facilidad. Tertuliano, escritor romano, nos dice que los cristianos fueron usados de chivo expiatorio para cualquier situación de desastre público. Si el río Tíber crecía hasta cubrir las paredes, si el río Nilo no llevaba mucha agua para el riego, si había un terremoto, si ya había algún tipo de escasez o pestilencia, el clamor inmediato era: los cristianos a los leones. Ellos tienen la culpa de todo lo que nos está pasando. ¿De dónde lo sacaban? Pues de su idea loca. Pero ¿de dónde va a surgir la persecución en nuestros días? De la misma idea loca que se le meta a alguno de que los cristianos somos los principales opositores. Y lo pueden hacer en el momento en el que ellos quieran. De ahí va a surgir la tradición esta de identificarse con el pescadista. Dicen que algunos traían su bastón y trazaban una media luna y el que estaba del otro lado la cerraba formando el pescadistos. Y la palabra significa pez, que era ictus, que era Jesús Cristo Dios, Hijo Salvador. Y otros que es símbolos cristianos, que aquí se ve de una forma, es de otra, lo ponían en los edificios y de esa manera lo tenían, se identificaban unos con otros. Vamos a orar por los alimentos.
Y me acuerdan que nos quedamos ahí, entre el pescadito y la llantita de carreta. Señor, te alabamos, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú has orquestado toda la historia de la humanidad y tú has tenido solamente en mente a tu iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender pues cuál es el momento histórico que estamos viviendo, de qué manera debemos nosotros de responsabilizarnos ante ti y, Señor, contribuir de la mejor manera para que el cristianismo se extienda al siguiente siglo, a la siguiente generación. Bendice este tiempo que vamos a tener de comunión y los alimentos que vamos a tomar, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Si les